A ver, ¿qué convirtió esto, güey? ¿Cómo Ay, llegamos madre. a esto, güey? ¡Ey, cabrón, No sé. editas eso, güey! Ay, güey, qué magia. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos listos para grabar. ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí grabando un nuevo episodio de Palco de Prensa con mis mejores amigos de toda la vida. Todavía estamos diciendo descansa en paz, Félix. ¿Quién me acompaña en este nuevo episodio de Palco de Prensa? Heriberto Muñoz, reportero del periódico Frontera, y pues ¿Qué va a lloras, estar güey? bueno este capítulo. Investigamos sobre un personaje por ahí, pero quiero escuchar a mis compañeritos que se presenten. Sí, bueno, no es como que la gente no lo pudiera leer en el título del personaje, ¿verdad? Pero yo soy Ernesto Barraza, de la agencia Pressport, y ya pues, para darle con este tema que tanto nos han pedido. Alex, si quieres. Sexy. Alejandro Guzmán, no hacen falta que... Ahí me conocen como el Mariano Clos de los Álamos, el Rafa Ramos de los Álamos y el Mr. Chip de los Álamos. Y cualquier calificativo que me dan aquí estos tres individuos. Muy bien, amigos. Pues bueno, como bien mencionó el pibe, vamos a hablar de un personaje que nos han pedido mucho. Es un personaje hasta cierto punto folclórico aquí en Tijuana. Para los que lo conocen, saben que estamos hablando de Christian Bragarnik, y los que no, pues agárrense porque va a ser un episodio bastante largo. Quienes lo conocen saben que es una figura como especie de agente, pero va mucho más allá porque hasta cierto punto es un capo, si lo quieren ver como un Tony Montana argentino del fútbol mexicano. Es alguien que tiene mucha influencia en el fútbol mexicano, por lo menos en los últimos años, y no se llega en Argentina, donde algunos personajes muy importantes, como en su momento fue el presidente de Boca Juniors, le dio miedo diciendo que nadie puede ser dueño del fútbol, y el caso de Bragarnik es que el tipo ha puesto en duda eso. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre él. No sé si quiere empezar alguno de ustedes contándome sus historias, porque es muy interesante la historia. Quien no sabe, ahorita Christian Bragarnik es dueño del Elche, equipo de primera división de España, pero lo que muchas personas creo que saben aquí en México es que empezó editando videos en un videoclub. Está muy curioso, mira, yo le voy a invitar a la gente que nos escuche, sobre todo a los choloaficionados, que solamente escriban el nombre en Google de Christian Bragarnik, como le quieran decir. Escriban su nombre y vean los títulos que le ponen los medios sudamericanos a las notas que van ligadas a él: el dueño oculto del fútbol, el dueño de los pases, etcétera, ¿no? O sea, títulos así ya súper mafiosos. Hay entrevistas muy buenas. Quiero decir que la información la que voy a compartir, pues la saqué de entrevistas con El País, Clarín, La Nación, medios de ecuatorianos, chilenos, y muy buen material, la verdad. Bragarnik, yo creo que divido opiniones en cholos, pero a lo que voy es que aquí en Tijuana, desgraciadamente los medios nunca le han dado fuerza a lo que es la historia del personaje. Preferimos sacar otras cosas, pero Bragarnik se merece mención, o que los aficionados de Tijuana lo conozcan y lo palpen. Está muy interesante que comenzó en un videoclub editando videos. No recuerdo que en México los hayan mencionado como videoclub, pero así inició Bragarnik. Era jugador de la quinta división del fútbol de Argentina, la última división que se considera profesional o semiprofesional, ya sería ese nivel. Editaba videos. Un día se le acercó un jugador llamado Mariano Monroy para que editara un video de sus jugadas, porque Bragarnik resulta que en sus tiempos libres en el videoclub, además de rentar y vender películas, ya hacía trabajos en bodas. O sea, y Bragarnik ya tenía por lo menos 28 años, porque alguna vez leí una frase de que la gloria no venía después de los 28, pero Bragarnik lo comprobó en ese sentido. Editaba videos de bodas y pues se puso a curiosear y editar videos de jugadas y de fútbol. Le hizo un video delantero, como los que encontramos ahora en YouTube, de sus mejores jugadas, porque sabemos que todos los jugadores parecen unos cracks cuando encontramos su compilado de videos. Y así Bragarnik le hizo un video y lo envió a México, y comenzaron a hacer contactos y a tejer su red para contactarse con Irapuato y con el Querétaro. Yo creo que aquí Guzmán nos puede contar más de los personajes que estaban en esos tiempos, pero aquí es donde viene la parte pues misteriosa de la historia de Bragarnik. Rápidamente, nada más para mencionar que, no sé si se acuerdan, en ese tiempo había como un tridente entre estos clubes, que es Irapuato, Querétaro y Celaya. Eran inversionistas compartidos, sí. Y como ahorita nos va a mencionar nuestro compañero Guzmán. Sí, a ver, primero, para poner en contexto, ¿quién es Mariano Fabián Monroy? Él, para los que leyeron el reportaje de 6 partes titulado Carlos Ahumada y un partido arreglado, que trató sobre la final de ascenso del 2003 entre León y Irapuato,
y que escribió el fantasma Ignacio Nacho Suárez en su columna del diario Récord del 21 de agosto al 25 de septiembre del 2019. Él menciona a Bragarnik por el hecho de que previo a esa final se les había notificado a los jugadores de Irapuato que tenían que perder contra León porque el equipo ya se lo habían vendido a Carlos Ahumada. Entonces los jugadores de Irapuato le pidieron a Monroy que tenía la directa con el dueño de la trinca, que era Tirso Martínez Sánchez, ojo con ese nombre, apodado el futbolista, un jugador que estaba ahí ya, previo hasta a que el fantasma escribió este reportaje, le contó que lo contactaron por el radio Nextel, esos que hace todavía unos 5 o 6 años se utilizaban. Y sí, efectivamente, Tirso les dijo que ya tenía un trato con Ahumada para vender Irapuato, entonces los jugadores le pidieron que no lo vendieran, que podían ganar, que estaban seguros de ello. Y entonces, después de un profundo silencio, Tirso les dijo, a ver si muchos huevos, cabrones, ustedes me prometen que van a ganar, van a ascender y van a jugar en primera división, y que estaba todo el grupo alrededor de Mariano y nomás gritaron a huevo, y tras un profundo silencio donde a los jugadores se les enchinaba la piel, les latía el corazón a 1000 por hora, nomás escucharon, ya quedamos cabrones a ganar y que chinga su madre Ahumada. La historia la conocemos varios, después de ellos por las actitudes de Carlos Reynoso en el ese día, el secuestro del Sergio León Chávez, que a la postre fue liberado por los hijos de la mermelada. Pero volviendo a lo de Tirso, él estuvo ligado al cártel de Sinaloa y de acuerdo a la periodista Anabel Hernández en su libro El Traidor, él lavó dinero mediante estos 3 equipos, Irapuato, Celaya y Querétaro. Actualmente está cumpliendo una condena en Estados Unidos y testificó recientemente en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Cuando Bragarnik estuvo en los Gallos Blancos como directivo, sus jefes eran unos colombianos, Paul Solórzano Lozano y Jorge Mario Ríos Laverde, quienes eran 2 colombianos buscados por la DEA y asociados con el Chapo Guzmán. En una entrevista en La Nación en 2016, Bragarnik explica que siendo presidente y vicepresidente del Club Querétaro, el equipo fue desafiliado por vínculos con el narcotráfico, y él así dijo textualmente, ahí me contrató una sociedad anónima, después me enteré de que la mayoría de los accionistas se dedicaban al narcotráfico y bueno, fui empleado que trabajé en lo mío y nada más. Ahí es cuando está curioso lo de Bragarnik, porque no es común que alguien venga y que te vende un jugador, digo, eso es normal que coloquen jugadores, pero dicen que en 6 meses pasó de ser alguien que te vendía un jugador a secretario, vicepresidente y presidente, ¿no? O sea, en 6 meses ya era presidente del Querétaro y operaba dinero que después se comprobó que venía de lavado del narcotráfico. Y está muy curioso porque a Bragarnik, eso se lo han preguntado varias veces en medios argentinos, porque obviamente relacionan esas plazas con el narco y pues vimos que no estaban en lo incorrecto. Y a Bragarnik, en las respuestas que tú puedes leer, se nota que le incomoda o que le molesta que lo asocien, o sea, porque dice, sí, yo llegué ahí y trabajaba ahí, pero yo no ando preguntando de dónde venía el dinero, yo no soy un investigador que se anda preguntando, me daban dinero para operar y para trabajar, y pues así se hacía, ¿no? Le daban órdenes, no andaba preguntando de dónde sacaban el dinero sus jefes. Pero luego, o sea, está bien que Bragarnik quiera limpiar su nombre de esa forma, ¿no? Porque al final de cuentas no se comprobó, no estuvo en la cárcel por esta situación, y ya quedó ahí, en que él no era culpable de eso, pero está ligado a ese episodio, y le molesta mucho porque se notan sus respuestas, pero luego en otras dice, porque hay unas entrevistas donde van y se meten a su oficina en Puerto Madero, que es una zona de lujo en Buenos Aires, con buenos restaurantes y los mejores departamentos. En la oficina de Puerto Madero, antes, porque ahora ya cambió el cuadro, cuando abrías la puerta, que lo primero que veías era un cuadro de Scarface, y Bragarnik, no sé si por adornarse, porque a los argentinos les encanta adornar, hablar como si fuera literatura, decía, sí, yo no conozco ninguna mejor película que se asocie a mí como Scarface, me es difícil identificarme con otra, sobre todo porque viví en México y estuve ahí con esto del narcotráfico, y yo me quedo, no, pues bueno, o sea, primero se enoja y luego ya está andando adornando ahí con Scarface, pero está bien, ¿no? O sea, Bragarnik, que limpie su nombre como quiera. Yo nomás quiero apuntar que hay ciertos periodistas en México a los que le mencionas Cristian Bragarnik y automáticamente pues lo asocian a algo malo, negativo, y al extremo de que era dinero del narco el que manejaba. Pues en Argentina tiene figuras hasta cierto punto de un capo, se le conoce como un capo. Y sí es bien, como dices, Heriberto, más o menos la figura que se ha creado. También mencionar que en este lavado de dinero se mencionaba mucho el traspaso de jugadores sudamericanos a México. Era una de las principales maneras. Y pues hablar también de que fundó la agencia Score Football, una agencia que inició trabajando inicialmente con lo que fue el Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe
y el equipo Porvenir, si no me equivoco. Después pasarían a sumarse Racing, después pasaría a sumarse Godoy Cruz, Independiente, Lanús, Rosario Central, y en su momento más o menos ahí ligado Boca Juniors. Pero pues sí, de ahí empezó a mover esta cartera entre directivos, entrenadores y jugadores. Que bien... Mande. Chava, nomás para complementar, estoy viendo aquí una nota de un portal Rosario Nuestro, un legislador de Rosario, la nota del 24 de septiembre del 2017, Carlos del Frade, acusa a Bragarnik y a Carlos Ahumada, curiosamente, por los movimientos que se dieron en ese tiempo en Rosario Central, que entraba dinero, pero supuestamente los beneficiados eran los empresarios, en este caso ellos, concretamente en el caso de cuando se deshicieron de Teófilo Gutiérrez, este colombiano que aquí jugó en Cruz Azul. Problemas así arrastran desde que estaba en Colón, ahí cuando empieza, como bien dice Chava, ese tema de Score Fútbol. Uno de los que estaban ahí cerca del tema directivo de Colón de Santa Fe dice que había muy pocas cosas que quedaban claras respecto a cómo se manejaba Cristian Bragarnik en Colón de Santa Fe en la época de 2008, 2009, donde estaba dirigiendo ya Antonio Mohamed. El equipo termina yéndose a Cancún de pretemporada. Esto por un tema que había un adeudo entre Atlante y Colón de Santa Fe. Entonces, ahí, ayudados por Cristian Bragarnik, el equipo se va de pretemporada. De hecho, terminan viniendo a Tijuana, es en 2009 cuando pasa eso. Terminan 2009-2010, cuando termina viniendo Colón de Santa Fe a Tijuana, jugó un partido de pretemporada, dirigió Antonio Mohamed en aquel entonces, y ahí ahonda más o menos que pues no quedaba muy claro la forma en que se manejaba esta asociación de el presidente de Colón de Santa Fe con Cristian Bragarnik. Había muchas dudas en el entorno, digamos, que es muy político que se maneja en Argentina alrededor de los clubes, y pues había dudas sobre los manejos de Cristian Bragarnik. Sí, de hecho ahí empieza a despuntar Bragarnik porque el nombre y la trayectoria de Bragarnik, en vez de hacerse más conocido en Argentina, se empezó a hacer en México y luego regresó a Argentina, como le ha pasado a muchos de sus jugadores que luego son mejor valorados cuando vuelven del fútbol mexicano. Pues algo así le pasó como empresario, y a lo que leía pues su despunte y empezó a llamar la atención cuando a lo que mencionaba Ernesto de la política que tienen los clubes en Argentina, pues tomó a Defensa y Justicia e hizo un poquito algo mixto porque no le puede quitar esa esencia de que son una sociedad civil, pero Bragarnik comenzó, estoy haciendo el de entrecomillado para los que nos escuchen en Spotify, a asesorar al club, como así se maneja, porque se supone que Bragarnik, contratos firmados rara vez, ¿no? Lo único que lo he encontrado ligado en lo que leía era al Elche, porque es accionista mayoritario, dueño ya más del 90%, próximamente leía que el del 99% también, y a un equipo de Chile que era la Unión de Calera, que apareció como un año como presidente. Pero fuera de eso, Bragarnik se supone que no firma contratos y no puedes encontrar su nombre por ahí ligado, más que te asesora, ¿no? Que es una manera muy elegante de decirle promotor. Con todo lo que aprendió en México a moverse en el Querétaro, que vio en otros clubes, porque también hay que recordar que él puso a Chamagol en Tigres, algo que no muchos seguro conocían, ni yo tampoco, hasta hace poco que estaba revisando ahí en medio tiempo. Pues Bragarnik aprendió a moverse de esta forma, encontrar a los jugadores en defensa y justicia, asesorar con un modelo de negocio, una identidad de juego, porque eso sí tiene hasta su escuelita de técnicos como BKCS, Holland, el último era Bogboda, no sé, ahora está Hernán Crespo, tienen hasta una escuelita de técnicos. Coca también estuvo ahí, pero es de otro estilo, ¿no? Tienen ya hasta su escuelita, su modelo de negocios. Lo que hacen muchas veces es rechazar un porcentaje en la propia venta, pero se quedan con un porcentaje para una venta futuro. Por ejemplo, pudieron arreglar algo con Guido Rodríguez cuando lo cedió River Plate a Defensa y Justicia. Pudieron arreglar un porcentaje de la carta del jugador y eso les va cayendo. O sea, se traspasó, por ejemplo, Guido a Cholos, va un porcentaje para Defensa y Justicia. Guido va a América, un porcentaje para Defensa y Justicia. Guido va al Betis, otro porcentaje. Ese tipo de operaciones comenzaron a hacer una identidad de juego, un modelo de negocios, y ascendió a Defensa y Justicia. Y pues eso es lo más curioso de Bragarnik, que ya después de eso, de ver cómo trabajaba hasta triangulando préstamos, los porcentajes, de esos los que hablaba de las cartas de los jugadores, lo empezaron a tomar más en cuenta los clubes llamados grandes o populares en Argentina, y así fue como fue creciendo en su país. Digo, está curioso, ha tenido acusaciones muy severas, por ejemplo, de juveniles
que en alguna entrevista estaba leyendo de un joven que se llama Joel Di Plácido, no, la verdad no lo ubicaba en el fútbol argentino, que en un programa con Mariano Clos se le salió lo inocente y dijo que para ir a Racing el promotor Bragarnik le estaba pidiendo que firmara con él. O sea, cuando entendemos que ese joven que jugaba en All Boys en ese tiempo ya tiene un promotor, y esos son los tratos por ahí pues ya misteriosos, de mañas oscuros que se le acusa a Bragarnik, por ejemplo, para manejar jugadores. En ese tema también salta mucho cuando, digamos, toma más relevancia en 2014. El tema es cuando asciende Diego Coca con Defensa y Justicia y pasa directamente a dirigir a Racing. Termina siendo campeón ese semestre, pero cuando llega surge una polémica porque ese mismo mercado de pases termina llegando Gustavo Bou, que entre comillas era, digamos, no tan conocido en el medio argentino. Digo, salió de River y tal, pero no era tan como una figura. Llega Gustavo Bou, que también es representado por Cristian Bragarnik, y se empieza a hablar de intereses entre Diego Coca y Bragarnik, de que pues te vas a dirigir, pero te traes a estos jugadores que son míos. Y en ese tiempo, lo que me llama mucho la atención es que el presidente de Racing, Víctor Blanco, le pidió a Coca en un inicio no negociar con jugadores de Cristian Bragarnik. Y ahora son super compas, ahora pues no va a querer otros. Y luego de que le preguntaron en una conferencia de prensa a Diego Coca al respecto de los jugadores de Bragarnik, él nada más contestó: el problema de él es que es que tiene buenos jugadores. Pues bueno, eso era antes, porque últimamente, ahorita que quedó más el tema de lo que hace Bragarnik en Cholos, yo creo que en los últimos años se ha caído esa imagen. Y pues sí, eso es lo interesante de este personaje acusado, digo, porque en el fútbol argentino no estaban acostumbrados a un promotor, digamos, tan agresivo en los movimientos, porque rara vez hasta sus técnicos favoritos se quedan sin trabajo, o es súper obvio cuando les va a dar un nuevo, o quiénes son sus técnicos, quiénes son sus dirigidos. Por ejemplo, Independiente y Racing, que las canchas están en el mismo terreno. Una vez, pues está bien, se fue BKCS de Independiente, y su siguiente equipo fue Racing, los dos manejados por rivales a muerte y los dos manejados por Bragarnik. Le puso al técnico del rival apenas unos meses después de que lo corrieron de Independiente. Triangula préstamos, hasta hace poquito dejó a Defensa y Justicia sin dos jugadores, y Cholos terminó ahí con el pase de Alexis Castro y el préstamo del Torito Rodríguez. O sea, a veces es demasiado descarado las triangulaciones entre estos, y obviamente por a veces tener hasta 13 representados en el mismo partido entre los dos equipos, y puede que se enfrenten los dos entrenadores que él maneja, pues obviamente vienen las acusaciones y todos comienzan a pensar mal, que el partido puede estar amañado, que hay conflicto de intereses, y se vienen todas estas tipo de cosas. Se me hizo muy curioso porque no conocía, o sea, sabemos que tiene una super relación con Jorge Alberto Hank, pero estaba leyendo que cuando se conocieron en persona, quiero pensar que antes ya tenían referencias de ambos, fue cuando, igual pues así asesorando a Arsenal de Sarandí, Bragarnik viajaba con el equipo. Digo, curioso, ¿no? Que el promotor y asesor viaje con los clubes a competencias internacionales. Viajó a Guadalajara en la Copa Sudamericana 2007 en los cuartos de final, Chivas contra Arsenal de Sarandí, y ahí fue cuando conoció personalmente a Jorge Alberto en el 2007, y años después hemos visto lo que han trabajado por acá en la frontera. Digo, para mí la etapa más sonada de Bragarnik, la que mejor dividendo dejó en lo deportivo, y quiero pensar también en lo económico, fue cuando trajo a Mohamed, que en algunos medios argentinos, como la revista Un Caño, que quizás no es el medio más conocido, pero tienen por ahí una redacción muy interesante, o más de historia, cuentan que se supone que se lo pidió a Mohamed casi de favor que viniera a dirigir a Cholos. O sea, Mohamed al principio no quería venir, ahí lo pintan como que Mohamed no conocía Tijuana. No creo, porque obviamente pues Mohamed tuvo que haber ubicado a Tijuana desde los años que jugaba en México, pero lo pintan como Mohamed no quería venir, y Bragarnik se lo pidió casi de favor que viniera a Cholos, que tenía muy buen trato con el presidente, y así fue como llega Mohamed a esta frontera. Hay dos cosas aquí en el tema Tijuana, perdón, que es en 2005-2006 que está la franquicia Dorados de Tijuana, que, bueno, administrado por los anteriores dueños de Dorados, o bueno, dueños mayoritarios. Esa franquicia era también apoyada por el gobierno, que era de Jorge Sangrón en aquel entonces. En ese tiempo, Cristian Bragarnik llega a traer un jugador a Tijuana, bueno, Dorados Tijuana, que era Leandro Caruso. Leandro Caruso, digamos que fue el primer trato que tuvo Bragarnik con Tijuana. Es el
es en 2005, alrededor de esos años, y entonces ahí se da como que el primer acercamiento con la ciudad, y Leandro Caruso, que después terminó jugando en River por un tiempo. Bragarnik pues ahorita tiene una lista oficialmente de 100 jugadores representados, más de 15 técnicos en los que están trabajando o inactivos esperando alguna oportunidad, o que Bragarnik mueva sus cartas, porque a veces saca un técnico de un club y le pone un técnico de su misma cartera a los equipos que asesora, que son muchos en Argentina, pero oficialmente los representados directamente con Bragarnik que han llegado a Xolos, armé un listado, son Bou, Rivero, Lolo Miranda, Héctor Villalba, Emanuel Aguilera, Leandro Fernández, Ignacio Malcorra, Pablo Aguilar, el Pulpo González, Damián Pérez, Lucero y Washington Camacho. Esos son oficialmente los que pertenecen a Score Football, son la empresa de Bragarnik y otras 2 personas, pero una muy buena fuente del fútbol argentino. Algún día me dijo que Bragarnik, acá en Xolos, esta era su política. Si va a venir un jugador del fútbol argentino, Bragarnik lo tiene que aprobar, ¿no? Ese aprobar no sé qué incluya, si ande por ahí regateando porcentajes de la carta de los jugadores, si solo digamos que en el muy extremo escenario de que muy buena fe, que Bragarnik digamos que conoce muy bien al fútbol argentino y le dice a Xolos, está bien negociar con esta persona, así se maneja bien. Eso es en el acto de muy buena fe. En el otro, si lo queremos pensar del lado oscuro, pueden venir hasta bajar cuotas, negociar futuras ventas, porcentajes de cartas jugadores al modo Bragarnik, ¿no? Pero eso sí, todos los jugadores que llegan del fútbol argentino tienen que tener el visto bueno de Bragarnik. A ese nivel llega el poder de Bragarnik en Xolos, que no me parece normal y no me parece lo más correcto, pero bueno, Bragarnik digamos que todavía no está en el escándalo del fútbol nacional mexicano, porque hay otros promotores que llevamos años escuchando los programas esos donde gritan en la noche, que no es parecido al de nosotros, que se madrean a otros promotores en vez de Bragarnik, pero el día que no estén esos promotores, algún día Bragarnik va a tener esa misma como imagen en esos programas tan populares del fútbol mexicano. Digo, porque tienes todas las de merecérsela para que lo puteen así. Nada más para complementar, de esos que mencionaste son 13 los que han venido a Xolos. Pablo Aguilar, yo no lo sabía, pero no me extraña, porque cuando Pablo Aguilar llegó a Xolos, a pesar de que él ya había jugado un año antes en San Luis, él llegó de Colón de Santa Fe, un club que ahorita acaban de mencionar. Y bueno, tú ya mencionaste los jugadores en cuanto a los técnicos, que ya los conocemos, pero vale la pena repetirlos: Jorge Francisco Almirón, Eduardo Chacho Coudet, Diego Coca y actualmente Mauro Néstor Guer Larrea. A mí me hace pensar que Mauro está con Bragarnik desde que llegó a México ¿qué año fue, Luis? ¿2002, 2003? 2002 que llega a Querétaro. Sí, ahí trabajaba Bragarnik, entonces desde entonces han de tener la relación. Y ahorita que mencionaba Heriberto del Arsenal de Sarandí, pues uno de los jugadores de aquellos años que terminó en Xolos después, además de Javier Gandolfi, que era el capitán del Arsenal de Sarandí, Javier Jacuzzi, que llegó para el torneo en el último torneo que estuvo en el ascenso, en el del campeonato, si no mal recuerdo. Yo solo puedo pensar que es una gran familia esa de Score Fútbol y todos los representados de Bragarnik, ¿no? Porque pues hay nombres muy interesantes. Técnico, no quiero imaginar cómo son sus reuniones o cenas de fin de año de esa gran familia del fútbol argentino mexicano. Se ha de comer bien, cabrón, ¿eh? Se ha de comer muy bien. También estaba la anécdota cuando hace ratito que Heriberto mencionaba el tema de que Bragarnik tuvo que casi rogarle a Antonio Mohamed. Está la anécdota de que había dejado Independiente y tenía una cena con Pep Guardiola, supuestamente manejan algunos medios, y instantes antes de aquella cena con Pep Guardiola, Bragarnik le termina llamando a Antonio Mohamed sobre la oferta de Tijuana y termina dejando prácticamente plantado a Pep Guardiola. Nada más, mijo, el negocio primero, pues. No, y les iba a comentar que lo que yo no estoy de acuerdo en Xolos, porque vamos de nuevo, ¿no? Xolos se empezó a caracterizar por hacer muy buenos negocios con jugadores. Varios de esos vinieron con Bragarnik. Yo creo que el 70% de los grandes negocios de Xolos son de jugadores de Bragarnik. A lo que yo no estoy de acuerdo, que se asocie mucho el éxito, que lo pongan en un pedestal, es porque se nota que hay mercados de transferencias donde, digamos, Bragarnik no juega para Xolos, juega para otros equipos. O sea, hay veces, yo no me parece increíble cómo aprobó o cómo trajo aquella época a nombres como el Marciano Ortiz, como Pizano, como Lucero, no sé, cuando
Jorge Rojas, el propio Mauricio Cuero, o sea, jugadores que de a tiro, pues no, o sea, no sé qué estaban haciendo aquí, no sé, ni siquiera había una, digas, este puede ser buen negocio para el Club Tijuana, pues parece que no, pues no mucho, la verdad. Y yo digo, por ejemplo, y da la coincidencia que en esos mismos años parece que se dio vuelo y había que llenar todas las plazas disponibles de jugadores extranjeros o no formados en México, pero da como que Bragarnik trajo una muy buena camada de jugadores que al final no resultaron con Coudet, y desde ese entonces, desde que se fue toda esa camadita de los Iturbe, Bou, Malcorra, Aguilera, Donati, Damián Pérez, desde que se fue disminuyendo esa camadita, ya menos técnicos. De hecho, en Argentina querían defender a Bragarnik como lavándole las manos, que él no traía ya técnicos a Cholos desde Coudet, porque imaginemos cómo estuvo el asunto. Bragarnik, para empezar, tiene estudios de abogado, uno de sus nenes consentidos es el Chacho Coudet, y uno de sus clubes preferidos para operar son los Cholos. Imagínense cómo estaba Bragarnik cuando Coudet decidió demandar a los Cholos y salió de pleito con la directiva del Club Tijuana. No quiero saber cómo estaba Bragarnik en esos días, y curiosamente desde ahí se viene disminuyendo el número de jugadores de Bragarnik por acá y su injerencia, y presumían mucho en Argentina para querer limpiar su nombre de que él no colocaba ningún técnico por acá desde Coudet, y es cierto, después, perdón, desde Diego Coca. Porque Coca vino a reemplazar a Coudet. Después vinieron, Pareja y Quinteros, que obviamente pues no son manejados por Bragarnik. Guede tampoco creo que lo sea, la verdad, no creo que sea de Bragarnik. Lo debe de conocer, se deben de tratar de alguna forma de esa gran familia del fútbol argentino, así digamos, pero me da como que hay mercados de transferencia donde Bragarnik no juega bien para Cholos, o si solo es un simple asesor, pues no sé qué asesoramiento hubo para traer ese tipo de jugadores para acá, ¿no? O qué asesor tan asertivo que todo lo que asesora se compra y se trae para acá. Podríamos entrar a teorías conspiratorias incluso. Digo, también está el caso de, no sé si se acuerdan de Héctor Villalba, jugador de la MLS que vino para acá. Bueno, mentira, antes de llegar a la MLS, que acá vino a tirar rostro. Realmente, porque un jugador de su cartelera que no jugó nada, prácticamente nada, creo que no llegó ni a 30 minutos. Jugó 8 minutos. Fueron 18 en Liga, en Liga. Y 100 en Copa. Y como un poco más de 100 en Copa. Y luego también estuvo el caso de Jaime Ayoví, que estuvo registrado en 2 equipos al mismo tiempo, y incluso hubo cierta duda que se iba a llegar aquí a Cholos. También qué bueno que mencionas eso, porque en esa época de 2014 que mencionaba anteriormente, donde llega a tener cierta relevancia el nombre de Cristian Bragarnik, 2014 es cuando el Jaime Ayoví que menciona Salvador llega al fútbol argentino, a Godoy Cruz, Antonio Tomba, y ficha en ese tiempo, pues el movimiento ayudó a Cholos, digamos, a deshacerse de ese jugador, y estaba la duda porque según se manejaba un doble registro en el fútbol argentino sobre a dónde iba a llegar Ayoví, porque según comentan en esos tiempos que estaba registrado en Godoy Cruz y Defensa y Justicia para ver a cuál equipo se iba Ayoví, terminó yéndose a Godoy Cruz, donde tuvo una buena etapa. Como si fue a Liga Dominguera. Hubo ciertos manejos turbios. De hecho, en aquella época también llegaron a investigar al mismo Cristian Bragarnik por la venta de el delantero, atacante paraguayo Julio Rodríguez, que llegó a Dorados en 2013, quienes, haciendo un poquito de memoria, Julio Rodríguez llegó a jugar en Tijuana con ese tema del doble carnet por ser Dorados filial de Tijuana, llegó a jugar aproximadamente media hora en un partido de CONCACAF Liga de Campeones contra Victoria de Honduras, donde el mítico Hércules Gómez hace un hat-trick en su debut. Ahí llegó a ver acción Julio Rodríguez, pero el tema es que lo investigaron porque había irregularidades en el precio del traspaso. Ahí lo que mencionaba también Heriberto, sí, aproximadamente $70,000, pero ahí lo que mencionaba Heriberto de que pues le hace un parote a los equipos también con los precios de los jugadores. Igual Julio Rodríguez no llegó prácticamente a tener nada de relevancia ni en Dorados ni lo poco que jugó aquí en Tijuana. Sí, y pues parece que vino por su revancha al fútbol mexicano, porque no solo se quedó con Cholos, cumplió yo creo que el sueño dorado de cualquier promotor de representar a Maradona o de conocer a su abogado y ayudarlo a que llegara a Dorados, y demás fichajes como el de Bodegaray y otros jugadores también del corte de Bragarnik que han llegado a ese club, pero también en Monterrey, en América y en Cruz Azul ya ha colocado jugadores. Obviamente pues todos conocen el caso de
de Marcone, el mismo Aguilera que estaba en Cholos, y que llegó al América, es otro de los suyos, también Andrés Ibargüen, que vino de Racing América. Ibargüen, ajá, quiero pensar que tiene también ya muy buena relación con el Piojo, que lo conocen. A Monterrey ni se diga, con todos los que también le ha llevado, sobre todo de aquel, o los que ha tenido por ahí que ver con todos los de aquel River. Y pues ya, o sea, solo me queda que recientemente Bragarnik pues se ha concentrado en el Elche, o al menos eso es lo que aparente. Se me hace muy curioso porque Bragarnik pues no solo mueve jugadores, recordemos que está asesorado por los Grondona, y una de sus mayores triquiñuelas o movimientos era llevar partidos amistosos. Antes de que Bragarnik se hiciera socio del Elche, la selección argentina jugó un amistoso en su estadio contra Venezuela, y obviamente se ganó una cuota del Elche por ser la sede del partido, pero a ese nivel es el que se mueve Bragarnik. Dicen que también, esa historia no me la sé completa, ayudó a destrabar la operación para que Sampaoli llegara a la selección argentina, y por mucho tiempo también sonó Almirón por ahí cuando buscaban técnico, y pues así ha crecido Bragarnik. Digo, la historia está digna de no sé quién la quiera, Netflix, Amazon, Blim, un documental de YouTube, Los Expulsados, uno de nuestros amigos, no sé quién es, no sé quién la quiere hacer, pero está digna de un buen documental con Bragarnik. El problema es que no sé quién ha estado ustedes conmigo, pero una vez lo vimos en zona mixta. O sea, para los Cholo fans que nos escuchen y alguna vez lo quieran ver en el estadio, lo quieran ubicar, tiene un look tipo Mohamed, o sea, entre barrigón, medio fashion, que el botoncito abierto, un rosario, lentecitos de color, con el... Los que traía Mohamed, ¿te acuerdas, güey? En que fue 2014, más o menos, cuando empezó con su cura. Traía un look medio Mohamed. Un día en zona mixta le hablé, o sea, pues estábamos aburridos esperando que salieran jugadores, y como sabemos que muchos tardan mucho en salir, otros ni siquiera quieren hablar, no nos van a pelar. Le comenté, Cristian, te vamos a entrevistar, y no quiso. O sea, la única que yo le recuerdo aquí es una entrevista que le dio Univisión, y en lo que encontré en YouTube, la entrevista no está completa. No sé si después se movieron, o las preguntas no estuvieron buenas, o Bragarnik por ahí movió sus contactos, y al final salieron las preguntas que él solo quiso que salieran, pero la entrevista está muy cortita, la que está en YouTube con Bragarnik, la única que ha dado aquí en Tijuana. Oye, como que te batean mucho en zona mixta, ¿no, Heriberto? Heriberto, un día que andemos en San Diego valdrá la pena buscarla, porque también eso mucho depende de la ubicación, como es el canal de Univisión, y la que la entrevistó en ese tiempo fue Lorena Troncoso, que en ese tiempo era la insider de Cholos. Pues está ahí en YouTube. Nunca se me ocurrió esa idea de buscarla desde San Diego. La verdad, cuando en San Diego tengo otros asuntos en mente, pero un día la buscamos, Guzmán. Simón. Para complementar, yo una vez escuché por ahí en Cholos, no voy a decir quién, pero alguien de ahí, que a Bragarnik, si no le caes bien, no te dejan entrar al estadio. No me consta. Eso lo dijeron. Eso lo dijo alguien que trabaja ahí. Si ya no nos dejan entrar fue por esto, porque no le pareció. Pero a la gente de Tijuana y a los colegas que nos escuchen, ni se espanten por esto. En todos los países donde Bragarnik ha hecho movimientos, en todo el mundo la prensa le ha escrito o le ha hecho un reportaje, algún material en video, todo armado, pintado como si fuera el super mafioso. Nosotros estamos en modo ligero porque queremos contar su historia completa, pero en todos lados donde se ha parado Bragarnik, en todos lados le han pintado un perfil de ultramafioso. Ni se espanten, en el Club Tijuana tampoco, que ni se espanten, o si nos dejan entrar, pues ya sabemos por qué fue, ¿no? Porque a Cristian no le pareció que nos fuimos más like de lo que se van sus compatriotas en Argentina. Pero también tirado, cabrón. Entonces y también para complementar, Jorge Alerta. El pibe quiere hablar porque siempre lo interrumpe. Sí, Guzmán, y nos quedan menos de 4 minutos. Pues no me han dejado hablar ustedes dos hoy, güey, no me han dejado hablar. No, que hable Alex, está bien, sí. Nada más para complementar. Jorge Alberto habla sin filtros de su relación con Bragarnik. De hecho, cuando los entrevistaron en ESPN Radio Fórmula, cuando iba a traer a Maradona Dorados, él dijo sin ningún filtro que se lo recomendó un amigo Cristian, que es representante. Que ahí le preguntó y hasta le dijo, no mames, güey, ¿cómo que Maradona? Él dijo, sí, si se dan las cosas, él viene. Y pues terminó viniendo. Y cuando Maradona se fue de México, coincide ahí en el tiempo, no tiene nada que ver, pero con la demanda que le hizo Coudet a Xolos. Me parece muy interesante aquella época de cuando traía a Maradona Dorados, porque en ese tiempo Dorados no andaba tan bien dirigido por Paco Ramírez, si mal no recuerdo. Alex, no sé si recuerdas que era Paco Ramírez el que dirigía a Dorados antes de Maradona. El equipo no había ganado al inicio del torneo. Acá estuvo Paquito esa semana, antes de que llegara Maradona, acá ya lo vi en el caliente, no sé si vino a arreglarse algo con la directiva personalmente, pero por acá anduvo.
y aún no se había anunciado nada del cese de Paco Ramírez, y lo dice en una entrevista a Bragarnik, que justo Dorados no tenía director técnico en aquella época, cuando pues fue un plazo muy corto entre que corren a Paco Ramírez y llega Maradona. Es cosa de un par de días, pero dice Bragarnik que no, Dorados no tenía director técnico. Pues no tenía, cuando firmó Maradona no tenía. Bragarnik hace todo bien, no está mal él. Uno de los jugadores que, por cierto, no recuerdo si alguno de ustedes mencionó, creo que no, es Darío Benedetto, que incluso podríamos decir que hizo la ruta perfecta de Bragarnik, empezando desde Argentina, moviéndose a México, regresando brevemente a Argentina y saltando a Europa, que fue la trayectoria, si no me equivoco, Arsenal de Sarandí, Xolos, América, Boca y finalmente el Marsella ahorita. Sí, también está el caso de Guido Rodríguez, que si bien no es representado por Cristian Bragarnik, hay cierta influencia, digamos, porque después de River, Sport Fútbol, ¿no? Pasó de River a Defensa y Justicia, de Defensa y Justicia pasó a Tijuana, en Tijuana pues, le fue muy bien un año, pasó a América, y de América se fue a Europa, al Betis, entonces, y terminó siendo seleccionado incluso, entonces ahí también puede haber cierta influencia de Cristian Bragarnik en esa ruta que se ha aventado Guido Rodríguez, también Darío Benedetto durante su carrera. Otro sería Lisandro Martínez, que acá no alcanzó a sonar mucho porque apenas si despegaba en el fútbol argentino. De Newell's, en las inferiores de Newell's, se fue prestado a Defensa y Justicia, ya luego se hizo propiedad de Defensa y Justicia, por menos de $1 millón, y luego se fue al Ajax alrededor de 8 más o menos, de 8 millones, lo que se maneja en páginas como Transfer Market. Defensa central, se supone el reemplazo de Matías de Ligt, digo, aunque sabemos que es un corte diferente, vino a ocupar la posición de titular que tenía el jugador que se fue a la Juventus, pero es una de las grandes transferencias de Bragarnik, porque pues son las que le han salido, digamos, de historia increíble de promotor, lo que todo promotor sueña, de llevar un jugador desde siempre hasta Europa, y estuvo muy curioso lo de Benedetto, porque me acuerdo que en el amistoso que jugaron Xolos y Boca aquí en el Caliente, estaba, pues se supone que Benedetto estaba en dudas por lesión, ¿no? Pero ya estaban ahí los rumores de que se iba a ir al Marsella y que pues no iban a arriesgarlo en un partido amistoso. Vino Benedetto y antes del juego estaba muy contento de las pocas veces que Bragarnik se ha dejado ver tan abiertamente así en público, en el estadio, porque otra vez nomás lo vemos pasar por zona mixta, sabemos que está en algún palco. Esa vez estaba en media cancha platicando con Benedetto, así como los dos perdidos, así como cuando le dice, mira hijo, todo esto algún día será tuyo, no sé, se le está diciendo, mira hijo, algún día todo esto fue tuyo y mira dónde vas. Está así como de sueño realizado platicando con Benedetto en media cancha, y es muy curioso el camino de Benedetto del Arsenal de Sarandí. Sabemos que ese tipo de delanteros pues no son muy tomados en cuenta por los clubes grandes de Europa, hasta los toman así como jugadores, no sé, que en cualquier rato se pierden o se van a otra liga del fútbol argentino y más nunca regresan. Benedetto vino a Xolos, hizo un buen trabajo, se fue al América, del América se volvió loco en cuanto fue la oferta de Boca Juniors, y lo que muchos dicen que Benedetto puso de su plata, así como si lo hubiera sacado directamente de su bolsillo para, toma Boca, eso estoy pagando parte de mi traspaso, ¿no? O sea, la historia es que Benedetto renunció a parte del dinero que le tocaba de la cuota del porcentaje de la compra, es un dinero que Boca no le tuvo que dar en ese momento, ¿no? O sea, no sé, miles de dólares supongo fueron, pero esa es la historia de que Benedetto no puso dinero, sacrificó dinero, mejor dicho, ¿no? Una cuota que venía para él con tal de ir a Boca. Sabemos cómo le fueron con las críticas al principio en el fútbol argentino, y luego hasta era titular en la selección argentina y salvó varias veces a la propia selección y al Boca Juniors, ¿no? Si no hubiera sido por esa lesión que tuvo antes del Mundial, yo creo que tuvo muchas chances de al menos ir al Mundial seguro, y comenzar 1 o hasta 2 partidos en ese Mundial por el tipo de delantero en el momento que vivía y por los demás delanteros que tampoco estaban mucho dando el nivel, pero luego pues fue el Olympique de Marsella y es como que la gran ruta creada por Bragarnik. Y curiosamente, ya solo para agregar este comentario, a mí se me hace muy curioso eso del videoclub, porque el máximo agente del fútbol mundial, Jorge Méndez, también comenzó con un videoclub, ¿no? O sea, los dos comenzaron iguales. Bragarnik, que vemos que va dominando este continente, no dudo que después su siguiente mercado sea el del MLS por la facilidad con la que están comprando sus jugadores promedios del fútbol argentino y algunos del fútbol mexicano. No dudo que luego quiera atacar ese mercado con todo lo que va, pero se me hace muy curioso que el máximo exponente, digamos, del fútbol europeo de agentes,
del fútbol mundial, Jorge Méndez, comenzó con un videoclub, y Bragarnik, que va tejiendo por ahí su historia muy interesante en Argentina y en México, también comenzó con un videoclub. Tarantino no domina el fútbol porque no quiere, cabrón, ¿eh? Anteriormente, además de Villalba, pues, no, más bien, ahora, además de que anteriormente Villalba, Franco Jara es de él y lo mandó, ahorita lo citó ya en el FC Dallas. Agregando eso que decías de lo que vimos el año pasado cuando Boca vino a jugar aquí a Tijuana, en el 2017, Boca, mediante los representantes de Cristian Pavón y Darío Benedetto, los blindaron. A Benedetto lo blindaron con una cláusula de 21 millones de euros y a Cristian Pavón de 30. Fernando Hidalgo es el de Cristian Pavón, Bragarnik el de Benedetto, y ese día que vimos ahí a Bragarnik con Benedetto, que si no mal recuerdo, nuestros amigos de XP Deportes deben tener una foto de ellos dos platicando, porque me acuerdo muy que buena, Alejandro Cepeda, sí. Habrá que buscarla, pero ese día se cerró lo de Benedetto. Bueno, a lo mejor ya está cerrado lo de Benedetto, falta de confirmarse. Pero por otro lado, yo me acuerdo que me salí ahí bajo las favoritos en el pasillo del palco de prensa a fumarme un cigarro. En ese volteé y miré a Nacho Palau subiendo con Denis de Clos. Entonces, ese día también estoy casi seguro que se cerró el préstamo de Cristian Pavón al LA Galaxy, porque está prestado. Ahorita puede volver en el próximo invierno al Boca Juniors. Pero ese día se consumaron esas dos transferencias. Un día normal. Sí. Aprendan, morros, pónganse a fumar y pueden agarrar exclusivas, como nuestro amigo Alex. Ahorita que mencionaba Heriberto lo del videoclub, estaba leyendo también, nada más así como un dato curioso, que uno de los primeros jugadores, si no es que el primer jugador al que le editó un video a Cristian Bragarnik, fue a Andrés Palomo Zuriaga, que terminó jugando en el Necaxa y salió campeón 95-96. Nada más como dato curioso. Sí, cualquier excusa para promocionar esa madre, ¿verdad? Sí, le dan una cuota a Luis Ernesto aquí en palco de prensa por promocionar al Necaxa. ¿Y a ti qué tal Manchester United, cabrón? ¿Una bolsita de té o qué pedo? Ojalá. Que Bragarnik ya se llevó críticas en el fútbol español porque le dio las gracias al técnico que ascendió a Leche y va su técnico preferido, uno de sus técnicos preferidos, Almirón, ¿no? O sea, a dirigir a la primera de España, y pues muchos lo tomaron como injusto. Yo lo considero injusto, pues porque le está quitando el trabajo a la persona que se la partió en segunda. No, ahora que ni siquiera fue segunda, cabrón. ¿Cómo? Ni siquiera fue en segunda. El cabrón, el técnico, para los que no los conocen, fue un jugador del Español de Barcelona, Juan José Rojo Martín, algunos lo conocen como Pacheta. La historia es hasta cierto punto trágica. Ahora sí estamos viendo los dos contrastes de esta figura en Cristian Bragarnik. Pacheta tomó al equipo en tercera división. El Elche ha tenido las peores, es de los equipos con sueldos más pequeños en toda España desde tercera división. Cuando pasó a segunda división también eran los equipos con menores sueldos, y este técnico Pacheta, el español, tomó al equipo y en 2 temporadas y medias lo subió de tercera división a primera división. Cuando quedaron en primera división, a los 2 días llega nuestro amigo Bragarnik, le dice muchas gracias, vete, que aquí está el negro Almirón. Y no es tampoco que Almirón sea una carta probada en el fútbol español. Digo, construyó un muy buen Lanús hace tiempo, pero no es como que... Pero, cabrón, técnico, pues no. Pero pues no se me ocurre otra historia similar a esa, donde un cabrón toma un equipo en tercera división, donde realmente no le vas a dar ni un pinche carajo, güey. Y el cabrón en 2 temporadas y media, güey. En 2 temporadas y media te sirve el equipo. Ahorita le está lloviendo mierda a Bragarnik, y con justa razón. Entonces... es esta parte que decimos, pues sí, es como el lado bueno, pero también está ese otro lado malo. Y no hay que ni siquiera entrar a los temas ya más delicados cuando hablamos de jugadores, porque ahí también podría haber mucho drama. Y es lo que te iba a decir, deja que los fans del Elche vean los jugadores que va a llevar, que espero Bragarnik lo vea como la gran super oportunidad de hacer los mejores negocios de su carrera, y lleve a sus mejores jugadores o los que más potencial tienen para una futura venta, o mínimo los que de verdad le van a ayudar a pelear por no descender, por no irse a la primera. Pero sí, yo lo que esperaría es que luego de tantos y tantos fichajes aquí en Tijuana, en algún punto, porque vimos por ahí que Jorge Alberto estuvo muy al pendiente del ascenso del Elche, o sea, estuvo viendo el partido, lo festejaron con todo. No sé si futuramente quieran ser socios, si ya tengan algún tipo
de trato, que sabemos que son amigos y son de dinero y han hecho negocios, los han hecho, ¿no? No sé cómo va encaminado esto del Elche, pero espero que algún día, en alguna oportunidad, lleven algún jugador de Cholos a este Elche, ¿no? Ya cuando tenga más estabilidad. Está muy bueno el tema. Mencionamos la ruta perfecta de Bragarnik. No nos vayamos muy lejos. El caso de Antonio Mohamed, que por ahí de 2003 terminó jugando en el Celaya, donde también estaba metido Bragarnik. Terminó dirigiendo a Querétaro, vino a Tijuana, Monterrey, América Monterrey, hasta terminar en el Celta de Vigo. O sea, y llegó a cerrar para selecciones. O sea, hay otro caso de una ruta perfecta de Bragarnik que hasta eso pues ha resultado en menor medida que otros casos, ¿no? Pero sí ha resultado bastante rentable, al menos para Bragarnik. Otra curiosidad de Bragarnik es que era centro delantero y jugaba en el equipo que años después recibió la publicidad como el equipo con menos hinchas en el fútbol argentino. El Yupanqui. Bragarnik en diciembre del 99 jugó su último partido en la apertura de la Primera D. Su equipo ganó 7-2 al Atlas. Al Atlas. Sí, al Atlas que después tuvo un reality show en Fox. Ajá. Sí, Atlas, pasión. No metió ningún gol y era el centro delantero. Sus compañeros metieron 7 y de ahí, pues creo que inició la historia que todos conocemos del videoclub, que tuvo sus puntos 2 años después con lo de Mariano Monroy. Sí, la persona que hizo esa nota es una del país de Andrés Burgos, es una monstruosidad de escritor. Andrés Burgos, que me sorprendió que él quisiera hacer ese trabajo sobre Bragarnik, pero está muy curioso cómo empieza con eso del ascenso. Lo que iba también de esto de nuestro amigo Cristian, es que lo que yo decía hace rato, que después cuando otros personajes no estén en los programas esos donde gritan mucho y digamos analizan entre comillas, y están los tops de la industria, cuando no estén en esos programas, cuando no estén nombres de Carlos Hurtado, ¿cómo se llama el promotor estadounidense que estuvo ahí? ¿Cómo? Greg Taylor, ajá. Cuando no estén esos nombres, algún día va a sonar el de Bragarnik con más fuerza, porque también vi que Medrano, y sobre todo el Fantasma con algunos trabajos que ha hecho, Medrano hace poquito dio un muy buen dato de Bragarnik, que yo veo que acá en Tijuana no se ha cumplido al 100%, pero es que se supone que Bragarnik se maneja así cuando se acerca con un club en México, en otra parte. Si yo te llevo al entrenador, todos los refuerzos tienen que venir de mi cartera de jugadores, todos los refuerzos. Acá en Cholos, digamos que cuando él ha traído al entrenador se maneja en un 70 hasta 80%, pero sí han dejado entrar otro tipo de jugadores, sobre todo los de Chamorro, que son principalmente los dos promotores con los que se maneja Cholos. Pero eso me pareció muy curioso de Bragarnik, que si él te lleva al entrenador, él te pone a los jugadores, que no es como que él lo haya descubierto, lo deben hacer otros promotores también en México, pero lo decía Medrano en su columna en Récord, porque hace poquito pues colocó a Diego Coca en el Atlas, y que a Grupo Orlegui no le gustó algún trato o algo que conoció sobre Bragarnik, porque no recuerdo jugadores de él que hayan ido directo a Santos. Alguna vez quizás fue uno, ahorita no recuerdo claro quién fue, pero que según a Grupo Orlegui no le gusta mucho cómo se maneja eso, y que con Diego Coca, que ni fuera pensando que para la siguiente planeación del otro torneo, él podía llevar otros refuerzos más por tener ahí a Diego Coca. Fue como algo que le puso Orlegui, no un freno, es que tráeme esta vez a Diego Coca, pero no creas que todos los refuerzos van a venir de tu cartera de jugadores. Eso según dice David Medrano, que sabemos que tiene muy buenas fuentes ahí, sobre todo con los clubes de Guadalajara. No, y algo curioso, porque cuando Ignacio Malcorra se fue aquí de Tijuana, fue con Diego Coca, y por ahí se decía, me acuerdo que Anwar Yeme le preguntó en zona mixta de que había tenido ahí algún escarceo con algún técnico, y pues ahorita se reencontró con él el Atlas y le ha dado puntos importantes. Así es, qué chiquito es nuestro mundo, ¿verdad? Pibe, ¿quieres decir algo? Hay una historia muy interesante entre los jugadores representados por Cristian Bragarnik, el caso de Leandro Fernández, que llegó a jugar aquí en Tijuana en el Clausura 2012. Leandro Fernández sale de Tijuana y digamos que se pierde ahí entre la mezcla, termina jugando en Guatemala con el Comunicaciones, uno de los equipos más grandes de Centroamérica. Metió 3 goles y salió campeón. Sí, tuvo un paso ahí por Comunicaciones, por el Crema, y de repente termina yendo a Godoy Cruz en 2014, si mal no recuerdo, termina yendo Independiente y termina teniendo un nombre bastante importante, digamos, en
en el plano del fútbol argentino, siendo un jugador bastante importante en Independiente, me parece, con Ariel Holán. Entonces hay una historia de, pues, vino a Tijuana, terminó en Guatemala prácticamente, digamos, para los argentinos sería en la nada del fútbol, y terminó siendo importante en un equipo que es el máximo ganador de la Copa Libertadores, como es Independiente de Avellaneda. Leandro Fernández fue el que hizo que corrieran a Diego Coca en el Clásico del 2017, antes de que viniera Cholos. Él metió el gol con el que Independiente le ganó a Racing, y corrieron a Coca, y después cuando pasó lo de Coudet, él terminó acá, y Coudet terminó allá. Precisamente es por ese tipo de encuentros donde en Argentina luego lo acusan de cosas cuando van sus dos técnicos en contra, que tiene varios dirigidos en el mismo equipo, por eso vienen todas las notas de acusaciones. Y lo que se me hace muy curioso de Bragarnik es que rara vez habla con medios, sí lo ha hecho, ¿no? Tiene como sus medios de preferencia y sus representantes, sus comunicadores de preferencia, pero a mí me da mucha curiosidad que lo hace. Habla sobre todo cuando hay que aclarar algo de un jugador, porque eso sí le molesta, o sea, que se metan a decir cosas que no van. Yo estoy seguro, en ese tiempo no tenía su número, ahora lo tengo. Cristian, si hay algunos escuchas, algún día te voy a llamar para molestarte, pero se me hizo mucha curiosidad cuando pasó lo de Bou. Yo estoy seguro que esa vez, si alguien de aquí lo hubiera contactado, hubiera hablado cuando Bou quiso regresar a Racing, y hubo todo una... No quedó muy claro, porque en teoría Bou sería la venta más grande de Cholos si se manejan los precios actuales, pero yo recuerdo de revisar varios comunicados oficiales de clubes que al principio Bou vino como una compra obligatoria, ¿no? Digamos que Cholos en ese momento no tenía para pagarlo y tenía un año para abonarle esa cuota a Racing. También sabemos que hay muy buena relación entre Jorge Alberto y Víctor Blanco, pero esa vez se supone que Bou vino por una cantidad que rondaba por ahí los 8 millones, si no me recuerdo, si eran 8 millones, pero después cuando se fue prestado a Racing porque quiso ir a jugar a Libertadores, les contaron por ahí como 1,5 millones más o menos por ese préstamo. O sea, Bou salió en 6,5 millones. Esa es la compra. Y la venta, en teoría, se fue en 10 millones. Pero por ahí no quedó muy claro, pero me da mucha curiosidad como Bragarnik. Yo creo que en ese caso, si algún medio aquí lo contacta para hablarle, sería la primera vez que Bragarnik habla abiertamente aquí en Tijuana para aclarar una situación de un jugador, ¿no? Porque antes pasaba mucho y de verdad a veces no tenemos ni idea, ¿no? Es lo que ya personalmente a mí, como alguien que trabaja en medios de comunicación, para llevar la información a los aficionados e intereses del club, muchas veces está muy oculto, ¿no? Cómo se maneja Bragarnik y Cholos en el sentido de que si es préstamo, si es compra, si hubo una cuota ahí que abonar para un préstamo con compras, si por ejemplo vino tal jugador con la carta comprada en porcentajes o completas. Yo estoy seguro que en esos casos a Bragarnik le gustaría ser totalmente claro, ¿no? Porque a él mismo le beneficia para ese negocio y para futuros negocios. Estás lanzando la carnada, cabrón. Estás lanzando la carnada. Ya te vi. Heriberto, no nomás tienes tú su número, ¿eh? Mira nada más. O sea, ojalá algún día, ya lo digo por la prensa aquí en Tijuana, ojalá algún día alcancemos la relevancia, porque a veces parece que los medios no lo quieren hacer mucho, pero que ojalá las personas, las que trabajamos en los medios, alcancemos la relevancia para que alguien como Bragarnik considere hablar con nosotros y esclarecer cosas, porque a veces no es que los queramos molestar, o no es que yo me muera ese día por saber si tal jugador salió en el 70%, solo por ser 70% en la carta completa, o es un préstamo con compra, obligación a compra, ese tipo de cosas, porque a veces no queda muy claro, y pues en estas cosas hay que ser así, porque otros clubes bien que lo hacen, y aquí curiosamente no. Yo estoy seguro que a Bragarnik le gustaría que esas cosas se clarificaran cuando son sus jugadores aquí en el Club Tijuana. Es el tema también de los intereses de Bragarnik, de eso de los entrenadores. También cuando llega Diego Coca a Racing de Avellaneda en 2014, en esa misma ventana previa a la temporada, llega Jorge Almirón a Independiente de Avellaneda. O sea, terminó moviendo dos entrenadores a dos equipos que son rivales, y ahí también hubo cierta polémica. El año pasado también se le dio esa imagen como de mafioso del fútbol, porque en la última fecha del campeonato, dos entrenadores suyos se enfrentaban por el campeonato Defensa y Justicia de Becachese, o como le quieran decir, Becasese, y Racing de Eduardo Chacho Coudet, que terminó siendo campeón, y ahí también se manejaba un cierto conflicto de intereses de pues quién quería Bragarnik que resultara campeón, y también ahí abonó para cierta mala imagen que se le iba a dar en Argentina.
Es como no haber conflicto de intereses cuando eres dueño prácticamente la mitad de la pinche liga. Yo aquí tengo una duda que a ver si ustedes me la pueden aclarar. En Transfermarkt aparece que el valor de Gustavo Bou al Revolution era de 3.5 millones de euros y el costo fue de 6.36 millones de euros. ¿Cuál es la diferencia ahí? Al final de cuentas, Transfer Market, pues lo podemos tomar como referencia, pero pues no como si tuviera toda la verdad, porque hace una valoración en lo que normalmente un jugador con esas características, números, carrera, edad, estadísticas, valdría en el mercado, pero otra cosa ya son los que quieran pagar los clubes, ¿no? Como se arreglan los clubes, se pueden arreglar o en más o en menos, y esta página solo avienta una valoración promedio de un jugador con esas características. Prácticamente lo que dijo Heriberto es una aproximación del valor actual. Digo, el valor actual que tiene ahorita y pues a cuánto fue vendido en su momento. Y ojo también que en este tiempo de pandemia, Transfer Market pues está ajustando muchos valores a lo que se supone valdrían estos jugadores con la pandemia actual y con lo que los clubes no van a querer gastar tanto. Pues bueno, chicos, creo que este es el episodio más largo de Palco de Prensa. Algo más de qué hablar sobre esta figura, ¿no? Que antes tenía un póster de Tony Montana atrás de su oficina y ahora, si no me equivoco, ahorita bajó y puso la de Maradona. Pues más que Tony Montana, yo diría que es una especie de Vito Corleone. Le quedaría más porque Tony Montana fue alguien que subió a la cima rápido y así bajó. Pues quién sabe, mijo, ahorita ya están... Yo digo que ahorita estamos viendo el apogeo de Bragarnik. No sé ustedes, pero tener tu propio equipo en primera división de España, eso es llegar a la cima. Vamos a ver cuánto tiempo se puede mantener ahí. Ahora sí que los proyectillos, el mercadillo que tiene aquí en México y lo que tiene en Malasia. Por eso digo que es más un Vito Corleone con Tony Montana. Es el ajedrecista del fútbol. El ajedrecista. Pues yo diría que pues sí tiene su pasado misterioso, está manchado por ese, no es cosa menor lo que pasó en Querétaro, que luego no le gusta que lo asocien al narco y luego diga que su póster de Scarface es porque él estuvo por ahí muy cerca del narco en México. O sea, ¿sí le gusta o no le gusta pues ese cotorreo? O sea, ¿sí está orgulloso de estar ahí o no está orgulloso de haber estado ahí? Eso es con lo que yo me quedo. Y con que Cholos, pues hay mercados donde parece que les juega a favor y otras veces no tanto, ¿no? Y se supone que solo es un asesor. Pues ahí Cholos está, pues con muchos clubes en México, ¿no? Pero vamos a hablar del caso de aquí porque es el equipo que tenemos más cercano, pero Cholos en mercado se ha quedado, sin muchos movimientos por hacerle caso a Bragarnik o sin compras de calidad, son últimamente estos dos, o sea, Luis Leal y Borbona. Si es cierto esa versión de que Bragarnik los tiene que aprobar los jugadores, aunque vengan de otros promotores, pues no sé qué le está probando en estos últimos meses, o con los que vinieron en esa camada del 2017 al 2018, a lo que yo digo, pues que a veces que parece que Cholos no se arma a lo mejor disponible que puedan armar un proyecto con técnico, jugadores para competir. Se arman a lo que Bragarnik o el otro promotor Chamorro tengan disponible en ese rato, ¿no? Yo solo me quedo con esa reflexión y que, pues Bragarnik de que es un personaje tan misterioso como interesante, lo es, y yo quisiera que la gente que sigue el fútbol al club Tijuana, al club Tijuana tuviera claro quién es este personaje, ¿no? Ni ponerlo alto ni bajo, sino que tengan como la justa percepción de lo que es. Mi teoría conspiratoria sobre ahorita los últimos fichajes de Bragarnik en Cholos es que la relación se quebró con la destitución del Chacho Coudet. Bueno, es que todavía un año después fue cuando trajo a Maradona, entonces a lo mejor desde que perdió la demanda, que fue a principios de este año, ¿no? También, podría ser. Para los que se preguntan, David Borbona, su agente es la empresa Europe Sports Group, misma que trajo, bueno, que aparece ahí otro ex cholo que es Enzo Kaliski, que llegó en este proceso cuando salió Miguel Herrera y llegó con Eduardo Coudet. Pero sigue siendo jugador de Racing. Entonces ya sabemos. Sí, es a lo que vamos. O sea, literalmente el cabrón, como mencioné al principio del programa, Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Racing, Godoy Cruz, Independiente, Lanús, Rosario Central, Unión. San Lorenzo también, muy bien. San Lorenzo, Boca Juniors discretamente por ahí, que no nos olvide lo de Iván Marcone. O sea, el tipo tiene es dueño de la liga. Como en algún momento mencionó el presidente de Boca Juniors, el tipo, no, pues nadie es dueño del fútbol, pero pues este cabrón es dueño de la liga argentina. Sí, y el mismo Daniel Angelici, expresidente de Boca, lo dice, que Cristian Bragarnik es de sus, bueno, más bien Cristian Bragarnik se refiere a Daniel Angelici como uno de sus mejores amigos dentro del fútbol. Ahí ayudando en el tema de la llegada de Marcone, muy controversial, de Cruz Azul a Boca.
Mira, es que se supone que ellos dos, lo que son Angelici y Bragarnik, tienen el sueño guajiro que yo creo que nunca se les va a cumplir, de que los clubes en Argentina sean como los de México, manejados por empresas privadas. Digo, y eso es cambiarle toda la estructura y toda la pasión al fútbol argentino, pues eso creo que nunca va a pasar. Ellos quieren que los clubes sean asesorados por gente como Bragarnik, por empresarios, que las empresas compren a tal equipo y quitar todo esto de el sistema que tienen de votos, de socios, de que sean estructuras que son sociedades civiles y convertirlas en sociedades anónimas. Eso es, según reportes de los medios argentinos, el plan maestro de estos dos individuos, que no creo que nunca se les vaya a cumplir. Puede ser que se haga algo mixto, como lo que pasa en Defensa y Justicia. Eso sí se los creo, porque está pasando en un equipo muy chiquito y va creciendo. Se supone que las instalaciones de Defensa y Justicia son muy novedosas para lo que es un club que va ascendiendo casi en los últimos 5 años o recientemente, y los fichajes que ha hecho, como el de Lisandro Martínez al Ajax, pues son muy notorios, ¿no? Eso es como el sueño oculto el sueño guajiro de esos dos personajes. No creo que se les vaya a hacer que lo hagan un formato mixto en ciertos clubes que estén en la quiebra, como vemos, por ejemplo, no sé, en algún futuro, si lo consideren, en Independiente, que vemos que venta tras venta y el equipo sigue ahí hundido en una deuda enorme. No me he metido mucho a ver por qué, pero sí lo creo. Pero que logren quitar, por así, esas sociedades civiles de los clubes, no creo. Sí, bueno, en México recordemos el caso de Atlas, que era una sociedad civil, si mal no recuerdo, y pues estuvieron años en problemas de dinero. Ya nada más, si vamos a cerrar con una frase que le gusta mucho al señor Cristian Bragarnik, que incluso la tiene, no me acuerdo si en un reloj, una pulsera, que dice: no pasa nada. No pasa nada, compas. Es ingobernable el señor Bragarnik. Exactamente. Pues bueno, chicos, sí, a todos los que nos están escuchando y que nos escucharon hasta el final, agradecemos su paciencia. Es un programa que teníamos mucho tiempo queriendo hacer y por fin se hizo. Cuéntanos qué les pareció, si cambiamos la imagen de Bragarnik que ustedes tenían, algún jugador que se nos escapó, se lo agradecemos mucho. Y pues este es el regalo de palco de prensa para ustedes. Sonó chingón, ¿verdad? Sí, a esto okay. Sí. Excelente. Pues bueno, chicos, nos despedimos, salvo que quieran decir algo más. Todo bien, todo pasa, bien. No pasa nada. No pasa nada. Excelente. Pues besos a todos. Félix, te extrañamos. Ojalá estés descansando en paz. Chao.